Somos animales de costumbres. Repetimos gestos, conductas, patrones y en esa repetición normalizamos. Normalizar puede parecer inofensivo y hasta necesario. Pero el problema empieza cuando lo que repetimos nos lastima. Cuando lo que toleramos nos aleja de lo que somos en esencia. Ahí, sin darnos cuenta, la costumbre se vuelve trampa. Perpetúa relaciones y formas de vivir que ya no deberíamos sostener como sociedad. Por eso nosotras, Pau y Lu, queremos reflexionar sobre esto. Queremos compartir nuestras historias y las de otras personas que, como nosotras, sintieron la necesidad de ponerle nombre a eso que, aunque sea cotidiano, no es normal. Bienvenidas y bienvenidos a No es Normal, este nuevo podcast donde queremos abrir un espacio para conversar sobre experiencias o situaciones que hemos normalizado tanto en el campo de la danza como en el arte o, por qué no, en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana. Estamos viviendo como épocas, estamos viviendo más bien una época en la que eh, a nivel social nos estamos haciendo muchas preguntas sobre lo que es y no es normal o sobre las cosas que hemos normalizado, y este podcast pretende aportar un poco a esos grandes cuestionamientos y a esas grandes reflexiones que nos parece como tan importantes para seguir evolucionando y creciendo como sociedad en general, pero también como mujeres, pero también como artistas y como bailarinas y bailarines. Entonces, muchas gracias por estar acá. Bueno. Entonces, les queremos explicar un poquito de dónde viene esta iniciativa de No es Normal. Como pues se lo podrán, o sea, el nombre de por sí ya es muy diciente. Sin embargo, les queremos contar un poquito de, primero, por qué decidimos hacer como este espacio de podcast, ¿sí? Porque decidimos tocar este tema y que es como lo que nos ha motivado un poco. Además que, como lo hemos, digamos, mencionado en algún momento, nosotros, si bien venimos de la danza y como que acudimos mucho a la expresividad del cuerpo, al movimiento, para hablar de alguna manera, para expresarnos de alguna manera. Hay cosas de nuestra vivencia en los espacios de danza, en las dinámicas de grupos, sobre todo pues de este gremio, pero que resuenan en muchos otros gremios, de situaciones que deben hablarse, deben decirse, con palabras, y vimos necesario como abrir este espacio precisamente para eso. Así es. Y bueno, yo creo que para las personas que nos conocen pueden intuir un poco de dónde viene esta necesidad. Sin embargo, no está de más decirlo. Y es que tanto Luisa como yo, como otras chicas, hicimos parte de un grupo dirigido por una X persona que nos dejó una experiencia que nos marcó muchísimo. Fueron aproximadamente 6 años que hicimos parte de un grupo de danza en el que vimos muchas situaciones que normalizamos justamente, y que luego poco a poco con el tiempo nos dimos cuenta que se trataba o de manipulaciones o de diferentes tipos de violencias. Entonces, después de haber pasado 6 años por un espacio así y después de haber pasado 5 años de que nos fuimos de este lugar, de haber procesado muchas cosas a nivel interno y como haber hecho también nuestros propios procesos psicológicos, emocionales, nos hemos encontrado nuevamente porque pues casualmente cada chica que salió de este grupo como que tomó su propio rumbo en la vida y en el arte, y pues la vida nos dio como esta oportunidad de volvernos a encontrar y de reflexionar juntas y de darnos cuenta juntas de todo lo que realmente había pasado aquí. Y una de las cosas que como que más ha sostenido nuestras conversaciones, pues ha sido el hecho de que no se trata solamente de este grupo, que lo que nosotras vivimos allí hace parte de unas lógicas que se pueden ver muy marcadas dentro del campo de la danza
por lo tanto normalizadas, y también como de como de ciertas figuras que aparecen, como la figura del maestro, del director, o maestra o directora, así como que pues no quisiéramos como enmarcarlo solamente como a un género, pero sí como a ciertas figuras de poder que como que sostienen unas dinámicas y pues nosotros como gremio también las hemos sostenido. Entonces, como esto, darnos cuenta que no se trataba solamente de nosotras, sino que son dinámicas que se pueden extender como a otros grupos y a otros espacios y también a otras artes. Ujú. Y a otros gremios, sí. Exacto, a otros gremios, ¿no? Y entonces, eso, como que nos hemos dado cuenta que hemos hablado, como que, por ejemplo, decíamos cosas como, pero pues es que él me gritaba y decíamos, bueno, sí, pero pues es normal porque, pues es normal que te griten, sí, pero ¿por qué es normal que te griten? O sea, ¿en qué momento se nos metió en la cabeza que era normal que X o Y situaciones estaban bien? Claro, y puede sonar como que son situaciones abruptas, pero realmente hay una, no sé si la palabra progresividad está bien dicha, sí, como Progresión, algo paulatino, sí, sí, como que hay progresión. agresiones o maltratos sutiles que, que, se- que se van llevando de tal manera que precisamente conducen a esa normalización. Por eso de ahí el nombre, no es normal. O sea, hay ciertos detalles a los cuales deberíamos prestar atención desde el inicio, a modo de red flags, a modo no sé, de intuición, de alerta, o sea, confiar como también en eso que llamamos corazonadas, por decirlo así, porque también eso es una sumatoria, como que al principio pueden haber maltratos sutiles que son tan sutiles precisamente y que en la medida en que se van repitiendo, pues, ¿qué pasa? Que ya puede aumentar el grado de agresividad, por decirlo así, y ya no se va a percibir. O sea, esa es como una de las formas en que va, digamos, creciendo un maltrato. Sí, quería mencionar otra cosa, Luis, es que también en todo esto que hemos podido procesar y darnos cuenta y reflexionar, pensaba también que hablar de esto es muy importante, no solamente para las personas que ya decidimos tomar la danza o el arte como camino de vida, sino también no solo pensarlo como algo que nos pueda estar pasando a nosotros, sino también como esa red de apoyo que podemos estar siendo para otra persona o incluso pensar en este tipo de reflexiones cuando soy mamá de una niña que decidí meter al grupo de danza porque qué bonita es la danza, sí, qué hermosa es la danza, pero hay que como tener conciencia de que adentro de esos espacios ocurren también como toda una serie de procesos emocionales y mentales como en relación a cómo empiezo a percibir mi cuerpo, lo que me dice una profesora o un profesor sobre mi cuerpo, si yo tengo 7, 8, 9 años, cómo puedo estar recibiendo eso y eso que recibo, cómo lo proceso. Entonces, como también pienso yo que como mamá, papá o sí, como alguien que está a cargo de una niña, niño que decido que entra a un grupo de danza, ser consciente de que ahí también que tiene que entrar como un apoyo consciente y emocional en esos procesos. Claro, y de hecho ejemplos hay muchos, o sea, Claro. em, como que aquí en No es normal vamos a abordar distintas perspectivas, distintos, llámese ejemplos o experiencias, tanto de nosotras como de otras personas que han vivido como situaciones similares, que han vivido situaciones que se han normalizado, pero que a la larga, digamos que en perspectiva lo que uno ve es maltrato, violencia, y cosas pues que realmente son graves porque te afectan y hacen que algo en ti, digamos que de alguna forma genere trauma o... Entonces, bueno, les vamos a contar un poquito cómo vamos a desarrollar por lo menos este podcast de hoy. Nuestra intención es, si bien como compartirles muchas de nuestras reflexiones, también es como próximamente invitar a otras personas pues como que puedan aportar a estas conversaciones.
desde su propia experiencia y también como desde sus propios descubrimientos. Entonces, vamos a estarnos haciendo como una serie de preguntas. Las podemos responderlas entre las dos o solamente responde una y luego la otra responde la otra. Entonces, si te parece, Lu, nos intercalamos las preguntas, como yo te pregunto, pero pues las dos intervenimos. ¿Sí? Sí, 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 De sí, una. todo bien. La primera pregunta, siento que esto tiene que ver mucho con el asunto de la intuición y es cómo se siente en el cuerpo, principalmente cuando empezamos como a normalizar esas cosas. ¿Cuál es ese proceso que hacemos tanto física como mentalmente para empezar a normalizar cosas? Mira, yo pensaba hoy algo, o sea, tiene que ver con la respuesta a esta pregunta, pero creo que tal vez inicia, o sea, ese sentir del cuerpo o esas sensaciones o esos, digamos, somatizaciones pueden empezar desde otra forma, pero a lo que quiero ir es que pensaba en que el cuerpo se va adormeciendo. O sea, cuando uno va normalizando algo, es como un adormecimiento, como esos, no sé, esos memes o esos videos de que del típico trabajador que va como un zombie en el metro y tiene una rutina como establecida, desayuna a la misma hora, va y agarra el metro a la misma hora, trabaja mecánicamente, sale, almuerza, lo mismo de siempre, o sea, como, y todo en gris, y como que no hay vida en ese tipo de persona como monótona, o bueno, no quiero como juzgar, pero como que a Sí. lo que voy es que hay cierto adormecimiento cuando uno normaliza algo, ya sea de la intuición, de la, de esa digamos, de su innato, que es como la alerta, que eso es muy, muy humano, muy animal. Eso es como algo origen del humano, porque claro, nosotros tenemos el raciocinio y bueno, todas estas cuestiones que pues no soy teórica de esos temas, pero si uno mira como se me fue la palabra, como sí, esa parte como primordial del humano sería como lo humano, perdón, lo animal, lo instintivo, Ujú. lo, y creo que esa parte, em, en muchos casos se va adormeciendo. O sea, no sé cómo más explicarlo, pero Sí, 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 lo sí, digo te puedo porque, entender. digamos en mi caso, em, uno va, por ejemplo, no sé, vivo una situación en la que desde pequeñita, desde bebé, en mi casa de repente era común, no sé, los gritos o la violencia entre papá y mamá. Y entonces cuando yo crezco y me enfrento a espacios donde alguien dirige, donde hay una cabecilla, por decirlo así, emplea gritos, emplea, digamos, insultos ofensivos, comentarios destructivos hacia las personas, etcétera, 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 pues digamos que va a estar ya ¿En tu memoria? como en mi, sí, o Como sea, en su como que sistema. ya es algo normal, ¿sí? Ujú. Pero mira, ahí estoy tocando dos puntos. O sea, una cosa es como el que viene ya con un constructo desde su familia, ¿cierto? El que Sí, viene con como una normalización, o sea, desde el hogar y como que veo eso y pues me parece normal. Siempre los mayores gritan o siempre el que está dirigiendo, el jefe, grita y como que eso es normal. Y también ajá, está el que se va acostumbrando poco a poco. Entonces puede que en mi casa yo haya recibido mucho amor, mucho consentimiento, mimos, etcétera, etcétera. Y cuando voy creciendo me voy enfrentando como a lo rudo de la vida, ¿no? O sea, nada más agarrar el bus, es súper rudo agarrar un bus a las 6 de la mañana cuando todo el mundo está saliendo a la misma hora a trabajar. Entonces me voy enfrentando como a esa agresividad del mundo cuando voy ajá. creciendo
y poco a poco voy entrando como en las relaciones, ¿no? Las relaciones con otras personas, con otros espacios. Y así, es que es muy loco. A mí me Sí, parece súper loco porque hay, hay agresión o hay maltrato casi que en todos los espacios. siento que has hablado de varias cosas bien interesantes y una es como esto del adormecimiento, porque yo pensaba que, por ejemplo, el hecho de ver personas en la calle que uno sabe que no han dormido bien, que seguramente llevan mucho tiempo sin comer, uno sabe que son personas sin hogar, uno se acostumbra a eso y entonces ahora uno ya puede pasar al lado de esas personas y seguir con con su día común y corriente. Claro, uno diría, bueno, pues es que, ¿qué voy a hacer al respecto? Claro, pero entonces estamos hablando de que hay una dinámica social que se ha repetido por tanto tiempo y por tantos años que simplemente nos acostumbramos a que así es, ¿sí? Y no solamente que así es, sino que no podemos hacer nada para cambiarlo. Y en muchos casos es así. En muchos casos uno dice, bueno, pues es que yo no puedo acabar la pobreza, yo no puedo acabar el desempleo, yo no puedo acabar con las drogas, ¿sí? O sea, como yo no puedo acabar yo sola con todo esto, pero también hay otras situaciones de la vida que uno dice, ah, pero es que esto es así, o sea, para qué me meto ahí si esto es así? Y realmente no lo es tanto, como por ejemplo las dinámicas familiares. No, pues es que mi familia es así, entonces yo me acoplo a lo que mi familia hace. ¿Hasta qué punto tú realmente sí puedes tomar una decisión y dar un paso al lado o cambiar una dinámica que seguramente para tu familia va a ser como, uy, pero, ¿por qué ahora Paula está haciendo las cosas de una forma diferente? Entonces de repente por un tiempo seas la oveja negra y entonces nos da miedo ser la oveja negra, pero entonces justamente ahí, como en esta, siento que ese adormecimiento llega cuando asumimos que no podemos hacer nada para cambiarlo, que las cosas son como son y punto. Eso, o sea, como que me quedó sonando esto así como muy fuerte del adormecimiento. Hiciste pensar en algo con eso de lo que no podemos cambiar. Y es que hay una serie de decisiones que uno va tomando que muchas veces son en pro del otro Ajá, y, y no como siendo honestos con nosotros, o sea, como fieles a nosotros mismos. ujú, Un ejemplo de mi mamá, en algún momento ella quiso convertirse en vegetariana ajá, y mi papá le encanta la carne, o sea, cuando en eso están juntos, ¿no? Que ahorita están separados. El todo caso es que, claro, ahí la decisión es o yo me convierto en vegetariana y pues no me importa si ellos quieren comer carne, pues que se preparen su carne, ajá. o no, voy a ceder, aquí en esta casa todos comen carne, no, yo sigo comiendo carne y ya, tomé la decisión de no ser vegetariana un poco por estar como al nivel de ellos. Bueno, no lo pongamos como nivel porque eso suena como un Sí, arriba, poco abajo, sí. raro. Sí, no, sería como ponerse, no, simplemente como Acoplarse. mediar, ¿no? Y son decisiones, o sea, yo tomé la decisión de no ser vegetariana, o sea, finalmente, entre ser vegetariana y no ser vegetariana, yo tomé la decisión de no ser vegetariana y ya. ¿Por qué razones? Bueno, uno puede deducir que fue por la otra persona o que fue por la familia, que a todos les gusta la carne. Bueno, no voy a entrar en eso porque no soy psicóloga ni nada, pero a lo que voy es que uno todo el tiempo está tomando decisiones y muchas veces esas decisiones las toma eh, como desde la deslealtad hacia uno mismo o desde la Ajá, deshonestidad. Y creo que hay sí. que tener mucho cuidado con eso, porque lo estamos haciendo todo el tiempo con nuestras parejas, nuestros amigos, nuestra familia. Y mira que siento que ahí entra un poco como la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es como este señor, este docente formador del grupo en el que nosotras estuvimos,
cómo él justificaba, pero yo le daría la vuelta a la pregunta y diría nosotras cómo justificábamos esas acciones, porque lo que tú dices, o sea, yo siento que nosotras muchas de las cosas que aceptamos, que dejamos que pasaran, no las hicimos por cómo nosotras nos sentíamos, sino por agradarle a él, porque muchas veces yo sé que tuve muchas veces como muchas preguntas que yo quería hacerle como de por qué porque esto lo hacemos de esta manera y no de esta otra, como desde qué perspectiva a usted le parece que esta acción tan violenta puede ser pedagógica, sí, como que yo sé que en muchas ocasiones estuve como muy en desacuerdo, pero sabía que preguntar uno podía hacerlo disgustar a él y dos, no quería ser señalada, ¿sí? Y ya no solamente por él, sino por las otras personas del grupo. Entonces yo siento que, bueno, aquí entra como un elemento muy fuerte y es que yo he sostenido mucho en como en los videos que hemos hecho, como en las denuncias y todo esto que hicimos que realmente la manipulación que se vive ahí adentro es muy, muy fuerte. Y yo siento que si bien uno está todo el tiempo tomando decisiones, creo que muchas de las decisiones que tomamos fueron también como debajo de unas dinámicas de manipulación, ¿sí? Em, pero sin embargo, creo que vivimos eso también en otros aspectos de nuestra vida, ¿sí? Como el querer agradarle al otro y no el Claro. escuchar yo cómo me siento con esta situación. Sí, entonces, ¿cómo, o sea, tú cómo recuerdas que nosotras justificábamos cómo normalizábamos las acciones? Yo creo que antes de responder eso, cabría preguntarnos qué nos llevó a ese lugar, ¿no? O sea, eh, ¿qué te llevó? O sea, Ujú, ¿qué fue lo que te atrapó? Porque al principio, pues, mm, como que tú ves a una persona que, no sé, si tú ves en la calle a alguien que está golpeando a otra persona, o tú buscas ayuda o simplemente te alejas, ¿no? ujú, Pero cuando uno entra en una relación con alguien y que luego la relación se torna tóxica, o bueno, en nuestro caso que fuimos y a un grupo que nos llamó la atención, ¿por qué nos llamó la atención? O sea, ¿qué tenía de interesante para que nosotros llegáramos allá, ¿no? No sé si tú recuerdas como qué fue lo que te atrajo. Porque creo que para responder eso mm, de cómo justificábamos a este señor que dirige este grupo, porque todavía existe el grupo, yo ajá, siempre me he preguntado eso, yo por qué me quedé o yo desde el origen por qué entré. Listo, yo entré porque, no sé, él porque yo hablaba te de una. invité, me siento re culpable de... Claro, tú me invitaste, pero bien, yo pude al otro día, decir que porque no. invitamos a muchas personas. Por ese espacio Sí. han pasado muchísimas personas. Es más, para contextualizar de pronto a los que no conozcan o pues no sepan como de qué espacio estamos hablando y que en este punto no importa, o sea, porque la idea es como la temática en sí, em, lleva muchos años en el gremio de la danza. Muchos años, Ujú, muchos es más de 10 años. Y ujú, se ha mantenido por esta persona dirigiéndola, ¿no? Em, Han pasado muchísimas personas, o sea, nosotros fuimos una generación de hace 5 años y hoy todavía sigue el grupo. Entonces, ¿qué es lo que atrapa a la gente? O sea, ¿por qué ha pasado tanta gente por ahí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene ese grupo? ¿Qué es lo que tiene ese señor? Pues que uno diga, me hago entender, no o sea, acepta, ahí hay no una acepta. cuestión, claro. Yo pienso que hay una mezcla ahí. Primero, la persona que dirige ese grupo tiene una oratoria, tiene experiencia, o sea, no es ya un señor que tiene no sé cuántos años y eso
sumado como a un interés de muchas personas en, a ver, lo que pasa es que él habla de unas temáticas sobre las dimensiones del ser. Entonces, que la unidad de cuerpo, mente, espíritu. Y lo voy a dejar Ujú, hasta ahí, no voy a profundizar en eso. Pero ¿a qué voy? Que ujú, muchas personas como yo, tal vez tú me confirmarás, así como tú o como otras que han ujú, pasado, han totalmente. tenido ese interés de llevar la danza o de estar como en el mundo del arte, como de una forma más integral. ¿Sí? Sí, No solamente ir y totalmente. moverme y ya, no. Yo quiero realmente hacer de este campo algo serio, algo que la gente pague por eso, ¿sí? De algo Ujú, que de lo que yo pueda vivir y sobrevivir en este mundo materialista, porque, claro, yo tengo que comer, yo tengo que pagar arriendo, yo tengo etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, en mí estaba ese interés de no, pero es que yo no quiero solo ir a moverme y sin pensar, sin como ese aspecto espiritual que a mí también siempre me ha llamado mucho la atención. ujú, Entonces, claro, se mezcló ese interés de muchas personas como nosotros con alguien que tenía una teoría como como la gente que va a la iglesia, ¿no? O sea, va por quieren una conexión con Dios y prueban en una iglesia, prueban en otra y se quedan en alguna porque algo que dijo esa persona les lo llamó la conectó, atención, lo conectó. totalmente. Sí, sí, Entonces, no sí. sé si tú te acuerdas, bueno, creo que en eso estamos como en Sí, sintonía sobre totalmente de acuerdo. cómo inician. Ujú, sí, Entonces, en ese sentido, ¿cómo era eso? Bueno, ahí cabría la pregunta que tú dices, ¿cómo justificábamos a este señor, ¿no? O sea, ¿cómo lo justificábamos en sus comportamientos de maltrato? Entonces, sí. si alguien viene y te dice, em, no sé, no, es que tú tienes que... Ah, ¿cómo era una frase que... yo me acuerdo de una frase que decía como, los señores del tiempo te dan tiempo a tu medida. Ajá. Entonces, claro, lo que digamos, uno entendía, o bueno, lo que nos hacía entender, porque pues era un asunto también muy de manipulación, es que entre más tiempo abarques, digamos, como en lo que te apasiona, en lo que te gusta, pues vas a evolucionar, una cosa así. Pero eso que Sí, implica que entonces empezó a manipular ese tipo de sentencias, por decirlo así, o de frases, o de, bueno, y teorías en que, no, es que usted tiene que dormir solo 5 horas. o sea, teníamos que hacer unas cosas, ¿no? Como unas tareas, unos, sí, como trabajo al fin y al cabo. Y era terrible decirle, no tengo tiempo para hacer esto. ¿Por qué? Porque estábamos en la universidad, porque además de la universidad trabajábamos, porque además de la universidad y que trabajábamos, pues estábamos en este grupo que era súper demandante. Y yo recuerdo que decirle a él, no tengo tiempo, era o sea, era una cátedra fija, ¿sí? Como de lo Y, que tú y, dices, y como súmale a eso que quite todo lo que le estorba, quite pareja, quite familia, usted no salga, no descanse, venga, acompáñeme aquí y hablemos sobre tal tema. O sea, como que era demasiada intensidad y fuera de eso, unos hábitos que se empezaron como a establecer y se fueron estableciendo poco a poco. ¿Y qué pasa con eso? Que no todos los cuerpos somos iguales. claro, a un punto, qué pena que te interrumpa, a un punto en el que uno se llegaba a sentir súper culpable de dormir un poquito más o de no haber dado, como, como dice cierta emprendedora, de dar la milla extra, Ujú. como que uno se empezaba a sentir muy culpable de necesitar descanso o de necesitar otras cosas o de querer. Uy, yo recuerdo mucho, mucho, Lu, que lo invitaran a uno a una reunión, a una fiesta, a algo que significara un poquito de ocio
era sentir una culpa. Yo recuerdo, uno, o sea, haber dicho no a muchas cosas, a muchas cosas que tuvieran que ver con socializar. Y dos, si por alguna razón lo hacía porque, no sé, era el cumpleaños de mi hermano, de mi hermana o alguna reunión familiar, una culpabilidad de estar ahí, sentir que estaba haciéndolo todo mal solo por ir a una reunión familiar, por ejemplo. No, es que ahí es donde, digamos, normalizamos precisamente el que, no, es que si yo quiero evolucionar a través de la, porque, o sea, hablábamos en esos términos, ¿no? Sí, Entonces, desechar la familia, no voy ni siquiera al entierro de mi abuela, literal. O sea, no sí, estoy exactamente. exagerando, no estoy y, lo que yo quería también como, cerrar como la idea que estaba como, desarrollando es precisamente que, los cuerpos, o sea, nosotros que abordamos cuerpos, ¿cierto? O sea, la Ujú, danza, cuando enseñamos, cuando todos los cuerpos son distintos, todas las dinámicas, ujú, nosotros no solo cuerpos físicos, sino también como nuestra herencia, nuestra forma de ser, nuestros hábitos, de dónde venimos en cuanto a ciudad, familia, y no puede aplicarse como una misma regla para todo. Porque, claro, si tú dices como todos tienen que hacer esto de tal manera, y si hay alguien que de pronto no puede o se sale de la línea, entonces, ¿qué empieza también a hacer este tipo de personas como que manipulan o que generan estos maltratos? Es que te empiezan a comparar, como, ajá. pero si esta persona puede, o si esta persona lo está haciendo así y así, y usted solamente está haciendo, o sea, como, No, pues una vez y muchas veces, la verdad. Eh, no sé quién, usted cuánto dinero gana, usted cuánto dinero gana y usted cuánto dinero gana. A mí es así como decir, todas, como a ponernos a competir en que todas teníamos que estar como cumpliendo ciertos requisitos o, o como con otros aspectos, no solamente con el asunto del dinero, sino como usted sabe tejer. Bueno, no sé, una vez nos preguntó así como, Pablo, ¿usted sabe tejer? Y yo, sí, 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 yo sé tejer. Si ven, ustedes deberían aprender a hacer algo con las manos, así como a ponernos a todas en un rasero que uno dice, ah, pues, o sea, todo bien, ¿no? O sea, como las está animando a hacer cosas, pero esas cosas que podían parecer como sutiles, como inocentes, como tranquilas, se iban transformando luego en otras cosas en lo que uno sentía todo el tiempo que era insuficiente, o sea, como que realmente lo que nosotras éramos era muy, pero muy demasiado insuficiente para lo que teníamos que llegar a ser. Y claro, ahí está un poco la trampa de justamente porque normalizábamos como todas estas situaciones, y es que efectivamente por ese deseo de crecer y de evolucionar y de ser mejor persona y mejor bailarina, mejor artista, mejor de todo, eh, pues aceptábamos como todos estos cuestionamientos y como todas estas señalamientos de no eres suficiente en esto y no es suficiente y nunca, jamás era suficiente, nunca, yo nunca me sentí ¿no? suficiente Y y creo que ninguna. de hecho era un tiro a afloje, ¿no? O sea, como que a Ujú. veces te decía, no, bien que tejas, que sepas tejer y todos deberían optimizar el tiempo como X persona que sabe tejer además de danzar, pero luego al otro día, si tú te equivocabas, entre comillas, o hacías algo mal, entonces, no, pues quédese más bien tejiendo porque usted no sirve para Uy, eso. Entonces, claro, sí, era como total, el contraste de un día elogiarte y al otro día decirte que tú no valías nada. totalmente. Y que mire a ver en qué está perdiendo el tiempo y es Ajá, bueno, entonces, claro, uno se le van, o sea, como que la cabeza se va confundiendo un poco y el miedo que nos genera, que nos generaba, hace que también muchas veces bajo esa confusión ni siquiera pudiéramos preguntar o aclarar o profundizar en nuestras dudas. Y aquí
me surge como yendo un poco en las preguntas que teníamos planteadas, como esa pregunta de qué papel tuvo el miedo, o sea, o cómo se generó ese Ajá, miedo, o qué te daba miedo de como de ajá. estando en ese grupo. Son muchos miedos porque, y yo siento que esto también tiene que ver con nuestras historias como familiares, ¿sí? Algo, bueno, antes de responder, voy a hacer como un preámbulo y es que algo que teníamos en común muchas de las chicas que llegábamos aquí, no entran solo chicas, también hay hombres, pero pues seguramente lo hablaremos después, pero el trato con las mujeres era uno y con los hombres otro. Claro, yo venía como de unas dinámicas familiares, pues como que no eran las más, eh, digamos, sanas, ¿no? Como una relación con mi papá en la que eh, yo llegué a sentir como temor de mi papá, porque mi papá tenía como cierto carácter, entonces como esta figura de autoridad para mí siempre representó como mucho respeto, pero también como evitar hacer cosas que puedan como molestar a esa figura de poder. Y yo siento que yo encontré en este otro sujeto nuevamente ese actor, ¿sí? Como esa figura de poder a la que me daba miedo, como un poquito incomodar. Pero siento que la particularidad de este señor es que podía presentarse como una persona muy dura y muy cortante, hiriente, etcétera, etcétera. Y luego como ser una persona que te hace el chiste y gracioso y a veces tierno porque tenía como su parte que no decía como, ay, tan tierno. Pero entonces como en ese, como en ese ir y venir como de sus diferentes estados, que pues no digo que no los pueda tener porque todos tenemos como diferentes facetas de nosotros mismos, pero siento que él las sobrecargaba demasiado en nosotras y entonces cuando estaba enojado nos trataba mal y no sé qué, pero cuando llegaba de buen genio por cualquier razón, entonces nos hablaba bien, entonces yo siento que había como demasiado una sobreatención en ¿qué actitud puedo tomar hoy? Hoy puedo estar relajada porque él viene relajado. Uy, no, llegó con cara de bravo, entonces hoy no puedo hacer tal cosa y entonces como que empiezo a medir demasiado todo, o sea, mis palabras, mis Ujú. acciones, a cuidar demasiado del equivocarme, no me quiero equivocar porque hoy está de mal genio. Entonces como que toda la atención se iba hacia él cómo viene. Y no era, y no era un asunto aislado, o sea, todas realmente entrábamos en esa dinámica. Entonces yo siento que había un miedo como al no hacer lo correcto, al no hacer lo que yo por ósmosis debo saber que tengo que hacer. Y pues no siempre uno tenía la buena suerte de saber qué hacer, ¿sí? Porque no le puedes leer la mente con nadie. Y sin embargo, con el tiempo yo siento que de alguna manera nosotros aprendimos a prever lo que él quería tanto que hiciéramos como que dijéramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una vez estábamos como en una reunión nosotras y teníamos unas cosas puestas sobre la mesa, marcadores, cuadernos, nuestras libretas, y era tanta como la sobretensión que nosotras poníamos en él que yo recuerdo que él llegó, o sea, solamente con que él llegara, miró la mesa, como que miró la mesa así como muy molesto que yo le vi su mirada, miré la mesa y empecé y automáticamente a acomodar todo de la forma más, sí, como simétrica posible. Entonces puse los marcadores, las agendas, no sé qué, como que lo hice muy automáticamente y él dijo, Paula me entiende, sí, y yo me sentí, o sea, yo me sentí muy orgullosa en ese momento de mí porque yo dije, uff, sí, soy lo mejor, no sé qué, pero ahora yo lo pienso y veo eso también cómo me afectó en mis relaciones posteriores, que después hablaremos de eso, y es que yo tenía una alerta permanente, ¿sí? Como que yo andaba tan preocupada de no hacer lo incorrecto que
estaba sobre atenta, como demasiado atenta, demasiado en alerta, que podía saber cuando él estaba molesto y lo que yo tenía que hacer para que no lo estuviera. Entonces eso, como que había ese miedo a no hacer lo correcto por un lado, y por otro lado había un miedo que yo siento que él se encargó muy, no sé si consciente o inconscientemente, pero sí muy juiciosamente de sembrar, y es el miedo al desprestigio. Y es como, este grupo es lo mejor. Miren, ese grupo de allá con nombres, ¿no? Con nombres y nombres de sus directores, directoras. Ese grupo de allá es Sí, una literal. porquería porque tal vaina. Esos de allá son unas prostitutas porque tal y tal vaina. Y así pestes de todos los grupos, que uno decía, no, pues estoy en el mejor lugar del mundo, ¿sí? O sea, Sí. soy una fortuna. ¿Qué hice para merecer tanta fortuna? ¿No? Y adicional a eso, yo hice tal vaina y yo me he sentado a pensar y a escribir y y yo he hecho, y yo sí, o sea, como una autoafirmación constante, a la par de de un menosprecio de todo el trabajo de de las otras personas del gremio, que uno decía, no, no me quiero ir porque estoy en el mejor lugar del mundo, pero no me atrevo a cuestionarlo porque él dice que es, y él sabe, y él estudió, y él investigó. Entonces como de pronto yo soy demasiado ignorante y no entiendo, no me alcanza la comprensión a entender esa genialidad que hay en su mente. Sí, como que al final uno prefería dudar de uno mismo que dudar de él. Entonces, como eso, como si me voy, puedo ser una don nadie, y no quiero ser una don nadie, y tampoco lo quiero cuestionar porque voy a quedar como una tonta. Sí, creo que ahí he mencionado como varios, como dos principales miedos, pero yo creo que sí era un asunto muy fuerte con lo que tú mencionabas al inicio, y es, yo no quiero que la evolución espiritual y personal que he logrado en todo este tiempo se vaya a la basura, y si voy de aquí, entonces no voy a tener quien me controle, entonces me voy a ir a la perdición. Sí, como un miedo a que la vida se echara a perder si me iba de ahí, o si pensaba diferente que él. Además que súmale a eso Sí. que él siempre, y lo ha dicho incluso, ha focalizado como el grupo a recibir, o sea, cuando recibe gente nueva, son jóvenes. De hecho, el rango Ujú. de las personas de ese grupo, desde que nosotras estuvimos, que duramos 6 años allá, y hasta donde sé que todavía maneja, el rango siempre es entre los 15 años a los 30 años aproximadamente. Sí. O sea, somos personas jóvenes y en ese entonces, por lo menos nuestra generación, yo lo llamo nuestra generación porque casi que el grupo con las que nos reencontramos somos como del mismo año, la misma época en la que estuvimos. En la mayoría entramos a ese grupo como de 20 años, 20, 20 y algo, 20 y tantos, 21, Ujú. 22, por ese rango. Sí. Entonces, claro, muchas de nosotras estamos iniciando en la carrera de danza, ¿sí? Ujú. Eh, Asentándonos en un grupo que, pues claro, como lo pintaba él, súper profesional, como que la perspectiva era lo que uno busca, ¿no? O sea, de verdad, estar en el mundo de la danza de una manera profesional, estable. Profesional. Sí. em, no, y es que iba a decir que eso a mí me da como que me da dolor, me da un poquito de tristeza, y es algo que todavía estoy procesando, porque justamente eso, o sea, como nosotras teníamos un deseo de existir profesionalmente en la danza,
y ver que después de salir de ahí ha sido como tan lo contrario, incluso estando adentro, era como tan lo contrario, o sea, como uno súper alejado de las dinámicas reales del gremio, como, o sea, tú cómo puedes entrar a fortalecer o a ser parte de un gremio o crecer en un gremio del que al que realmente no quieres entrar, porque para qué te juntas con todo eso si todo eso es la chusma y tú eres lo mejor, o Claro. sea, realmente nunca nos podíamos relacionar porque se sentía mal, o sea, había como una culpa implícita, pero él también era muy directo. Yo recuerdo muchísimo una vez que teníamos una función de estas funciones que organizaba uno como de los organismos distritales, entonces por lo tanto, pues no éramos los únicos, sino que dentro del mismo camerino estábamos compartiendo el espacio con otro grupo, que puedo decir el nombre, pues porque nada que ver con, con esta historia, pero pues con Carretel. Que tal vez también en algún momento yo dije, bueno, y si me voy para ese grupo? Bueno, no sé, me gustaba mucho el trabajo de este grupo y me caía bien la gente, pues porque uno, pues mal que bien, estando en la universidad, pues conocía a uno que otro. Entonces estábamos nosotros como un poquito de este lado y justo al ladito estaban ellos. Y ellos empezaron a hacer como como, no sé si estaban cantando o estaban escuchando música y como, no sé, como haciéndose ambiente y nosotros estábamos al lado como en tipo, como en círculo zen, sí, como no hablar, no sé qué, como en concentración y Ay, sí recuerdo ya. estábamos hablando. No estábamos hablando ni nada, solo estábamos sentadas y sentados. Y entonces a mí me pareció muy chévere lo que estaba sonando y yo empecé a hacer como percusión con mis piernas de lo que estaba escuchando y él me dijo, deje de hacer eso. No ve que, No, 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 no no. ve que, que se le va a pegar. No recuerdo qué palabras usó, pero básicamente se me iba a pegar la energía de ellos por, por cantar con ellos la música y yo, o sea, mira que, o sea, no, no es por decir, ay, esto de las energías, qué tonto, no, no, o sea, yo creo absolutamente en las vibras, en la energía, en que somos energía, en que transmitimos energía, pero a la vez yo digo, o sea, si yo en este momento, en este nivel de conciencia que tengo en este momento, yo volviera a ese lugar, yo digo, uy, prefiero estas vibras, porque las de acá eran muy densas, o sea, como una pesadez, una densidad, un, una angustia, un estrés constante que yo digo, uff, me hubiese gustado más hacer parte de este otro lado del gremio que yo he visto cómo crecen y cómo evolucionan y cómo van formando sus grupos y yo siento que nosotras de alguna manera nos quedamos en ese punto en el que lo rechazamos tanto que ya no sabría yo cómo entrar ahí y pues que a la vez ya hicieron como su trayectoria y yo siento que en estas situaciones me quedé como en un limbo de tiempo-espacio en el que me siento sola, ¿no? Como sí, Hmm. como que ya no pude hacer parte de, de estos otros espacios y eso me da un poquito, y eso me da tristeza, la verdad. Sí, no creas, a mí es algo de las cosas que me ha costado mucho sanar y es esos lazos que no pude construir Ujú, con otras personas del gremio, con otras personas en general, con otros ujú, grupos. Y digo no pude construir porque mira, puede que alguien tenga la percepción de que este grupo es el mejor. Es una ujú, opinión y una percepción de una individualidad, ¿sí? Una persona puede creerlo y es válido, ¿sí? O sea, cuando estuve ahí, yo decía, este grupo es el mejor, ya sea porque esta persona no lo decía literal, ya sea porque yo realmente lo creía y tenía esa percepción, pero lo que no estaba bien y con lo que incluso llegué a dudar, pero como que por lo mismo que hablamos del miedo, nunca lo dije ni lo expresé, es que cómo vas a darte valor a ti mismo desprestigiando a los demás. Eso no tiene, totalmente. eso no es normal. Entonces, claro,
La persona puede que él crea que su grupo es el mejor y el que más hace y el Ujú. más políticamente correcto, ya, o sea, es su postura, es su posición, es su percepción, pero eso no le da el derecho a criticar a los demás de una manera destructiva, porque no solamente era criticar de una manera, digamos, seria, o bueno, seria tal vez como que otro teórico puede sentarse con él y hablar seriamente como de por qué unos hacen una cosa de una manera y otros otra, bueno, en fin, la cuestión es ni siquiera es criticar, sino juzgar, desprestigiar, Desprestigiar. excluir y manipular a los de su propio grupo para que se alejen, o sea, para que corten todo tipo de lazo con los demás. Ujú, Eso ujú, es lo que no estaba bien, porque listo, él podía tener su percepción, incluso yo misma podía ujú. tener mi percepción, pero ese Total. ejemplo que tú acabas de dar es como que primero generó ese miedo a decirle, a preguntarle cualquier cosa. Y luego ya te podía decir fácilmente lo que te dijo, como no haga eso o se le va a pegar la energía de los otros. Sí, de la Y chusma. nosotras no decir nada frente a ese comentario. No decimos nada Totalmente. porque primero estuvo el miedo. Y mira que me surgía la pregunta de por qué, o sea, bueno, ya lo de los miedos, como que ahí lo vamos, porque igual es un campo grande como hablar de todos los miedos que nos generaron ahí o con los que traíamos y se reforzaron ahí. Pero, lo que quería como, hacer ver es que, por ejemplo, puede empezar con un gesto. No sé, tú Sí, hiciste algo, por lo que dijiste de la mesa, ¿no? Y que también pasa que, no sé, uno decía algo y un pequeño gesto de desaprobación, incluso de reprobación, a veces hasta hay en ciertos aspectos había un gesto de asco, o sea, pero de un desprecio profundo hacia la persona. totalmente. Y son cosas De acuerdo. que no son un golpe, ¿sí? No es como algo que alguien vea desde afuera y diga como, uy, la están agrediendo. No, es un gesto, pero que ahí va Ajá. calando. Entonces, poco a poco ya no era el gesto, sino que ya era la palabra. Entonces ya uno al principio, yo al principio era como, bueno, no le gustó, entonces cambio lo que estoy diciendo porque con el gesto me está diciendo que no es por ahí. Y Ujú. entonces yo voy tratando de agradarle, pero él empezó solo con el gesto Total. y de ahí a Sí, las palabras. Entonces ya de ahí a que le dijera a uno qué hacer y qué no hacer. ¿Usted por qué usa eso? Si eso le queda, a usted no le sale ese color, porque han habido compañeras a las cuales les criticaba hasta la forma de vestir. De totalmente. ahí, de las palabras, y entonces es como que va midiendo, ¿no? O sea, una persona que manipula va midiendo a las otras personas. ¿Y a qué me refiero con que va midiendo? O sea, va midiendo hasta dónde puede llegar. Lo que digo, un gesto, luego una palabra, luego una ofensa, luego un grito. Luego un golpe, porque también pasó que hubieron golpes, o sea, Sí. cachetadas. Y eso es una característica muy marcada del manipulador, ¿sí? Un manipulador, no es un un manipulador es una persona con, o sea, una capacidad de lectura, una lectura muy fina de la persona. Y date cuenta que esta persona sabía cómo tratar a cada una de nosotras, porque no nos trataba por igual para nada, o sea, como que a cada una de nosotras nos exigía diferentes cosas a diferentes niveles, pero a lo que voy con la característica del manipulador es que él sabe dónde le están poniendo un límite y tiene la paciencia y las estrategias para ir corriéndote ese límite a tal punto en el que tú empezaste a ceder en cosas que no te diste cuenta cuándo ni cómo terminaste en ciertos lugares, o sea, o en ciertas, en ciertos niveles de aceptación de cosas, ¿sí? Que ahorita, por ejemplo, lo que decíamos de que fue capaz como de ponerle la mano encima a una de nuestras compañeras
y que nosotros hayamos estado en ese nivel de una estrategia pedagógica. Sí, es una estrategia pedagógica. O sea, ¿en qué momento, desde que nosotras entramos hasta que sucede este hecho, nosotras empezamos a transformar nuestra idea de lo que era violento, de lo que no era violento, de lo que estaba bien y de lo que estaba mal, para decir, no, pues es normal, o sea, es normal porque este señor es un erudito, es el mejor, estamos en el mejor grupo, él es súper sabio, la teoría es súper espiritual. No, o sea, todo esto está muy bien, entonces esto seguramente también está bien. Sí, como puede progresivamente cambiarte por completo las nociones como de la realidad, de lo que está bien y lo que está mal. Yo creo que yo lo veo a veces que me vienen recuerdos y pues como que pienso en esa época como si hubiera sido parte de un experimento o algo así. Sí, es impresionante lo que tú dices, o sea, cualquiera que o sea, si yo me pongo desde afuera y digo, ¿cómo así que una persona fue capaz de a cada una agredirle de distinta manera, hablarle de temas sensibles a, a cada una? O sea, como que si algo a ti te afectaba, ahí es donde metía el dedo en esa herida y a la otra persona le afectaba otra cosa y ahí metía el dedo. Como esa capacidad, yo como que desde afuera digo, no, pues eso, o sea, sí, como que pretendía, sí. Yo creo que es un pensamiento muy similar a las personas que cometen grandes, digamos, o sea, estoy pensando en un Hitler, sí, cometen atrocidades a nivel mundial, pero ese tipo o sea, lo que voy es que ese tipo de pensamiento puede ser muy cercano a nosotros, o sea, a los encuentros que tenemos en nuestra vida, en nuestros grupos. Hay personas Ujú. que tienen esa capacidad realmente de manipulación, de mover un grupo, de oratoria, de que, o sea, que poco a poco tu autoconcepto, tu autoimagen, tu autoestima se vean como tan regidos por la mirada de una sola persona que tú cuando vas a salirte o intentas dudar, intentas cuestionar, pues te quedas como en un vacío porque todo el foco estaba hacia esa persona, o sea, literal era, o sea, como que yo pienso mucho Ah, en retrospectiva y digo, wow, o sea, ¿quién era yo? ujú, Y, totalmente. y, y bueno, eso me lleva, acá tenemos como un montón de preguntas, no sé si Un montón, alcancemos sí. a verlas todas. No, no creo. Em, Son demasiadas. voy a saltarme algunas porque creo que ya las hemos respondido de alguna forma. De todas Ujú, formas, em, como les decíamos al inicio, este podcast, o sea, este es el primer capítulo de No es normal y la idea es como que en cada punto de los que hemos hablado, como referente a los maltratos, a estas personas que ejercen manipulación sobre nosotros, etcétera, 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 pues como ahondarlo más en profundidad, pues en otros capítulos. La pregunta que yo em, te quería decir, o bueno, preguntar, ¿qué tan fácil es confundir guía con control? Bueno, creo que lo hemos mencionado un poco, pero si podemos como entrar más en eso de que, mm, de como la dinámica de poder. De hecho, al principio lo mencionamos, ¿no? O sea, nosotros siempre estamos inmersos en algún lugar donde hay alguien que está dirigiendo, sea un director de ajá. grupo, sea el profesor, sea nuestro El jefe, jefe. sí, pues, exacto, como que cuando, ¿qué aspectos deberían como tenerse en cuenta en esa división, o sea, entre lo que es la guía, lo que es un líder y lo que ya es un control? Sí. Sí, esto yo siento que el asunto ahí sí de escuchar sigue la intuición.
porque definitivamente había cosas y había preguntas y había situaciones que yo no me sentía cómoda ni que se me cuestionaran, ni que se me preguntaran, ni que se me preguntaran al frente de mis otras compañeras. Y sin embargo, pues nunca escuché esa sensación o como esa intuición. Y también se me decían como muchas correcciones o muchas observaciones que yo sentía que no eran necesarias, ¿sabes? O sea, como preguntarse qué tan necesario es esta pregunta y en este espacio y en este contexto para lo que yo estoy buscando aprender acá. ¿De verdad yo necesito que este señor regule mi vida sexual? ¿Cuál? Sí, O sea, como, y claro, o sea, porque ahí uno dice, no, pero es que es el desarrollo personal, y la sexualidad tiene que ver con el desarrollo personal. Sí, pero es necesario que este señor sepa yo con quién me relaciono, cuántas relaciones he tenido, cómo son mis relaciones, o sea, y yo siento que ahí es como uno, como el ejercicio racional de, ¿estás yendo al punto o no estás yendo al punto? O preguntarse también luego como qué va a pasar con esa información. Y por otro lado, la intuición de, no estoy cómoda con esto, no, o sea, ¿para dónde va este asunto? No me siento cómoda con que estas personas aquí, que algunas las conozco, otras no sé quiénes son para nada, estén escuchando mis respuestas sobre mi vida muy íntima y personal. Entonces yo siento que esa delgada línea entre el control de quiero saber todo de ti y te estoy guiando para que seas una mejor persona, está siempre como adentro, ¿no? Como en esa voz que te dice, sal de esta situación, no me gusta ujú, esta situación, me siento incómoda con esta situación. Ahí yo siento que muchas veces nosotras tuvimos conversaciones externas, no con todas, porque no con todas alcanzábamos como cierto nivel de confianza, pero sí alcanzamos a tener como conversaciones entre nosotras como de, uy, qué denso fue hoy hablar de esto, o que terminábamos realmente afectadas porque este señor se había atrevido a hablar de cosas muy íntimas como frente a todos. Y ujú. pues que nosotras habíamos quedado muy mal, muy afectadas. Y yo realmente, sí voy a hablar como de mi trabajo de desarrollo personal y espiritual, yo siento que esos 6 años que estuve ahí fue como si caminara en círculos, ¿sí? No en espiral ascendente, sino en círculos, ¿sí? Como una vaina que nunca se resolvía, como algo que siempre estaba mal. Nunca encontré tampoco herramientas para realmente trabajar en esas cosas que yo sentía que quería que se transformaran, como yo tengo la imagen como enlodada, sí, como una vaina que no puedo salir, como una cosa que no se movía, pero no me daba cuenta. Yo me vengo a dar cuenta después de estos 5 años bueno, 4 o 5 años que han pasado después de que me salí, de que realmente mis más grandes transformaciones han ocurrido después de que salí de ahí y ha sido con unas, con unas estrategias completamente opuestas. Y me refiero a este asunto como justamente como de controlar todo lo que pienso, lo que digo, con quién hablo, con quién no hablo. O sea, yo estoy muy de acuerdo en que hay que saber, pues, como que entra y que no entra en nuestras vidas, pero digamos que aquí el nivel de como de restricción de cosas era tan fuerte que tú no tenías el tiempo de sentirte a ti misma y por lo tanto de saber que algo te estaba realmente haciendo mal y tú pensabas que no, que todo lo contrario, que ese sufrimiento y esa incomodidad que tú sentías, tú creías que era parte del trabajo personal. Y entonces, de este otro lado, después de haberme salido, me di cuenta que por fin he empezado a cambiar patrones, que por fin he empezado a cambiar relaciones, que por fin he empezado a cambiar formas de pensar, formas de relacionarme con el mundo, desde soltar la necesidad de querer controlar todo, desde el amorcito, desde la empatía, sí, como todos esos caminos que allá estaban como súper tachados porque la pedagogía del amor era una mierda, porque ser compasivo con el otro era debilidad, sí, como,
todos estos discursos que definitivamente como que desaprobaban estas otras posibilidades, me doy cuenta que realmente era todo lo contrario, o sea, como que realmente el camino que a mí me ha hecho sentir que por fin estoy como evolucionando, que por fin estoy cambiando asuntos y mejorando en mi vida espiritual y de pues, todos los aspectos de mi vida, ha sido justo después de eso. Creo que me fui como por otro lado, pero yo resumiría como la respuesta a tu pregunta como en la intuición. Yo creo que uno puede aprender a sentir y a intuir cuando algo está pasando el límite. Y para como cerrar esta idea, a mí me parece muy valioso algo que está sucediendo ahorita en el mundo en general, y es que se está haciendo una campaña muy, muy fuerte para que un niño aprenda a identificar un límite, ¿sí? Para que los niños sepan esto está bien, esto está mal. Los secretos, o sea, el secreto puede estar mal si está en este y este contexto. Que te toquen de esta manera puede estar bien, pero si te tocan de esta otra manera está mal. Como que yo siento que nosotros venimos de una generación en la que no sucedió eso, por lo tanto para nosotros era mucho más difícil identificar el me quieren hacer un favor o están agrediendo mi espacio, ¿sí? Como mm, esto es algo que nosotros como que hemos tenido que aprender ya grandes, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que una de las formas de empezar como a identificar es esa intuición y es ese ir al cuerpo. Es curioso y creo que podemos ir como cerrando aquí, pues como más o menos, Ujú. porque sí, o sea, tenemos muchas cosas por decir y podríamos quedarnos Sí. acá horas y horas hablando. Ujú. Pero yendo un poco en línea como lo que dices, la intuición y cómo ir al cuerpo, o sea, realmente escuchar el cuerpo. De hecho, eso está muy relacionado precisamente con eso, con la intuición. Porque es, y bueno, me parece curioso más bien que nosotros que venimos de la danza y que estamos en el mundo de la danza, el cuerpo es como nuestra herramienta, nuestro es la esencia misma del Sí, movimiento y como que es curioso que no nos hayamos escuchado. sí, Lo dejo más como una pregunta abierta porque eso nos da para otro podcast literal, total. pero sí me queda muy resonando porque si pues estamos tan relacionados con el cuerpo, si de alguna forma eh, lo tenemos tan entrenado, porque esa intuición se pierde en ciertos momentos. ¿Qué pasa ahí? Total. Y bueno, como que yo creo Lu, que hay muchos puntos a abrir, pero sí, para que vayamos cerrando porque pues tenemos mucho que decir, la verdad. sí, yo siento que quedan como muchas preguntas abiertas y justamente como quedan tantas preguntas es que me doy cuenta que hablar de esto es súper importante, ¿sí? Como me gustaría también que como en el próximo capítulo habláramos también como de esas herramientas que nos ayudaron, pues bueno, como un poco a identificar las situaciones que seguramente a otras personas también le pueden servir, pero también cómo ha sido todo este proceso de sanar, también de cambiar la manera de pensar, porque pasa algo muy fuerte con este tipo de situaciones y es que se queda instalada una forma de pensar, o sea, imagínense, 6 años es más que una carrera universitaria y cuando tú tienes un discurso que se te repite día tras día durante 6 años, luego hacer ese cambio a querer ver las cosas de otra forma o, Muy o difícil, muy difícil. es muy difícil, sí, es muy difícil pero seguramente como compartir como las formas en las que lo hemos hecho le puede de pronto como servir a otras personas que estén pasando por situaciones similares, porque bueno, o sea, como lo decíamos, tiene que ver con la danza, tiene que ver con los espacios de arte, tiene que ver con los espacios de formación, pero también hay muchos elementos que tienen que ver con las relaciones en general, de pareja, de amistad. Hay muchos aspectos de la vida que vale la pena preguntárselos, cuestionárselos y pues
como darnos cuenta qué cosas estamos normalizando. Sí, Siglo. totalmente, totalmente, ¿no? Mucho que agregar, mucho que preguntar, mucho que decir todavía, eh, pero será en otros capítulos. Gracias a las personas que escucharon este capítulo hasta el final. Tenemos en este momento una cuenta en Instagram y esta cuenta aquí en YouTube. Entonces, pues invitarlos a que estén pendientes, a que se suscriban al canal, a que nos sigan y que también hagan preguntas, comentarios. Si quieren como que abordemos algún tema en específico o quieren como también como poner sus preguntas o sus reflexiones, pues bienvenidas, bienvenidos y ya, eso es todo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.